lo hace de tal manera que a veces no encuentra la manera de acceder a esa pregunta. A mí lo que me interesa de Heidegger no es Heidegger en últimas, es en la manera en cómo pregunta, en la manera como dice, accede al pensar, ¿no? La manera en cómo vuelve y revuelve, el mismo da la vuelta y dice, bueno, no, la cosa no era por ahí, yo creo que pregunté por el ser cosa de la obra de arte, no, eso no es, el ser la obra de arte de alguna forma tiene una autosuficiencia y es un autocolocarse y sobre todo, ojo, lo más importante, que eso da respuesta a todo lo que hemos, a las preguntas, es que la obra de arte es creación. Entonces, ahí está lo importante que, entonces, claro, uno como filósofo, ¿cómo se acerca? El arte de preguntar, yo diría, bueno, eso es mío, no es de, pero cómo hace la clave de la pregunta y cómo se pregunta uno y cómo intenta responder, muy lentamente, ¿no? Y viendo, y quizás devolviéndonos. Eso me parece muy, muy interesante. Y de hecho, este texto de la obra de arte la estamos dando en un seminario, llevamos como 3 sesiones muy juiciosas y todavía no hemos alcanzado ni el 60%, ni el 50%. Bueno, muy bien, no sé si hay otra. Sí, hay otra preguntita. Fabio Martelo te pregunta, Sí. entonces, ¿no es arte el monumento a los zapatos viejos? Primera pregunta. La segunda, de Rosario Paternostro. ¿Por qué crees que no? Por el hecho que lo hicieran como tributo al reconocimiento del trabajo de alguien o de algo. Creo que es relacionado con lo anterior. Y Jaime Buitrago, Jairo Buitrago, ¿qué tanto hay de farragoso en la filosofía de Heidegger? Bueno, ¿Qué lo tanto hay farragoso, de sí. farragoso en la filosofía de Heidegger? Sí, digamos que es una obra exigente, igual sucede con Hegel o otros filósofos, y bueno, yo le digo a los estudiantes, la filosofía no es fácil. Es decir, muchos escogen esa carrera de pronto, no sé, porque creyendo que es fácil o es relleno, o no sé qué cosa, pero pues no es fácil, ¿no? Lo que decía Hegel, hay que hacer el esfuerzo del concepto, alcanzar el concepto exige esfuerzo. Hay unos más que otros, pero yo siento que Heidegger da una cierta recompensa en la medida en que pues, el esfuerzo de alguna manera, ahora no es que puede existir el peligro, personalmente no me interesa ser heideggeriano, cuando uno escucha a ciertos heideggerianos parece como un lenguaje un poco de secta o como si fuera un lenguaje de iniciados, pero pues no creo que hay que caer en eso, más bien uno valorar lo que puede haber de interesante. En el caso, por ejemplo, concreto de esto de la filosofía del arte es, bueno, ¿cómo así que él habla de una manera diferente de abordar, de salirse de la estética ilustrada? Cuando la estética ilustrada, la estética kantiana hizo unos aportes enormes y valiosos, que luego retomará Schiller, que luego retomará Hegel, etcétera, etcétera, y son innegables y son muy importantes. Incluso yo le veo un aporte muy contemporáneo todavía en lo que tiene que ver con lo democrático, la democracia, ¿no? Y eso que vía Rancière, la filosofía francesa, etc. No, Heidegger se va por otro camino y me interesa conocer su camino. ¿Por qué dice eso, lo que dice y por qué lo dice? Recordemos que, y eso es muy de alemanes, ¿no? Es un volver a los griegos. Hölderlin, de hecho, hablaba de una experiencia muy del dios Dioniso. De alguna forma habla de los celestes y de los mortales, habla del cielo y la tierra. Algo se ha perdido, ¿no? Habla 2000 años sin un nuevo dios. Habla de que lo divino se ha ido. Bueno, en fin, son unas cosas como parecer muy religiosas, o algunos hablan de ontoteología, pero no es, porque a Heidegger no le interesa, no le interesa una teología o de alguna manera un fundamento, porque lo más interesante es justamente es una filosofía sin fundamento, sin un fundamento último o un fundamento a partir del cual todo lo demás se articule. No, no, es un pensamiento sin fundamento. Ahora, ¿cómo define el Dasein? Me parece valiosísimo. Como posibilidad, como apertura. Eso es valiosísimo. Y asimismo, muchas otras cosas, la importancia que da al lenguaje, a la poesía y al arte. Pero entonces, bueno, entonces claro, uno a veces se confronta y dice, bueno, ¿hasta qué punto sigo ese camino de Heidegger y a dónde voy a llegar, ¿no? Bueno, en mi caso particular desemboca mucho en Gadamer,
y en Gadamer veo cosas más aterrizadas. De hecho, se dice que Gadamer urbanizó la provincia heideggeriana, ¿no? Un pensamiento muy anclado en el campesino, como se citaba en la sesión anterior, ¿no? Que la selva negra, que bueno, no es selva, pero son bosques y un trabajo duro, aunque Alemania es un país desarrolladísimo, pero ojo, es un país que respeta mucho la naturaleza. Allá cualquier atentado contra la naturaleza, eso es castigado severamente, cosa que deberíamos aprender mucho de un país tan rico de naturaleza que tenemos. Eso es muy valioso. Esto es un retorno a lo griego, un pensamiento originario, muy a partir de Nietzsche, muy a partir de Nietzsche. Tomamos un camino equivocado, devolvámonos para de alguna forma enmendar. La crítica que le hace la técnica, al dominio, a la voluntad de poder, es muy de lo que estamos viviendo. Es decir, el hombre se ha arrogado el derecho a dominar la naturaleza. Y fíjense dónde estamos y en qué estamos. Se nos ha devuelto, y eso que apenas esto es el comienzo, porque eso no es nada comparado con el calentamiento global, con la destrucción de la naturaleza, de los ecosistemas, etcétera, etcétera. Entonces, no es un pensamiento como uno cree de manera caricaturesca, que es nazi, que no, pues no sé, pues metió las patas y no, vaya a saber, pues no, ni me interesa defenderlo, ni me interesa. Pero sí siento que hay muchas posibilidades ahí. Entonces, es farragoso y tal vez un poco difícil, pero no cantinflesco como se dice. Realmente tiene mucha lógica y claro, es la pregunta muy esotérica de qué es el ser. La pregunta olvidada que dice Heidegger. ¿Qué otro decía? Bueno, arte o no arte, los zapatos viejos, bueno, ahí sí es difícil y bueno, a mí me parece que es tomar un texto e ilustrarlo, ¿no? Y de alguna forma se acerca mucho a un trabajo de manufactura, pero pues obviamente tiene una pretensión estética, ¿no? Pues muy interesante y además hay muchas obras que están en espacio público en Barranquilla y que yo no para nada diría que es arte, ¿no? Y no sé, pues podría hasta ganarme enemigos por eso, pero la mayoría en Barranquilla no son arte. Entonces es difícil decirlo, están en espacio público, podrán tener un valor estético, pero que sean gran arte es muy complicado. Pero de todas formas, no quiero entrar en esa discusión de gran arte o no arte, quién dice que es arte. Se llega incluso a contemporáneamente decir que si cualquier persona considera que es arte, bueno, entonces es arte. Pero no, pues yo pienso que hay una gran diferencia cuando justamente si incluso utilizamos lo que aquí decimos, nos dice algo que de pronto el poema sí nos dice, los zapatos no. Lo que decíamos, por ejemplo, en relación con el cine que dio la conferencista Sarah Hart, muy interesante. Hay adaptaciones literarias que son de obras malas, o sea, mediocres o sin importancia, pero que hacen una gran obra de arte. O sea, el caso de Hitchcock